Cuarto Poder, con Atenógenes Rodríguez, Flor Misrachi y Guido Rodríguez. Buenos días, Flor, buenos días, DJ, y buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por telemetro.com/radio, Metcom Go y por RPC Televisión, Canal 4 en televisión abierta. Hoy es jueves 11 de marzo del año 2021, año de inicio de la vacunación contra el coronavirus. Y Flor, la mesa de noticias está con buena agenda, informaciones de todo tipo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Mira Brasil. Brasil a punto de colapsar, las consecuencias de un presidente un poquito espectacular y espectacular en el populismo, y a quien Lula, el expresidente Lula, tildó de imbécil en las decisiones que ha tomado sobre la pandemia y cómo atacar la pandemia. Pues Brasil está al borde de un colapso, tuvo ayer más de 2.000 muertos por el COVID, cifra récord, y entonces... casi la mitad de lo que un poquito menos de la mitad de lo que hemos tenido acá. Bueno, mientras el mundo, en términos generales, a pesar de las nuevas variantes más contagiosas del virus, el mundo está disminuyendo sus cifras, incluyendo a Panamá. Panamá las cifras vienen en disminución, las cifras de contagiados, las cifras de hospitalizados, las cifras de cuidados intensivos, las cifras de defunciones vienen disminuyendo constantemente a partir de febrero. En Brasil la cosa está fuera de control y se le atribuye buena parte a las medidas populistas que impulsó el señor Bolsonaro. Como ustedes saben, al principio negaba la existencia del virus, decía que era una gripiña, es decir, luego se negaba el uso de las mascarillas, incluso en una conferencia de prensa se quitó la mascarilla delante de periodistas y a cerca distancia. Es decir, ha sido todo un desastre, parecido a lo que pasaba en Estados Unidos con el señor Trump. Sí, hablando de quitarse las mascarillas en conferencias de prensa, no me he olvidado de Carlos Aguilar, que se quitó la mascarilla en la conferencia y no ha entregado el informe de los comunicadores contratados. ¿Hace cuánto tú te fuiste de vacaciones? Hace más de un mes. Sí, hace más de Por eso, y eso ocurrió antes que tú te fueras de vacaciones. Pero ya van 2 meses en que nos tienen dando vuelta y nada que nos entreguen el informe de los comunicadores y pasa el tiempo, contratados. Están apostando al cansancio. Claro. Para que uno se lo olvide. Al olvido. Que siempre apuestan a eso los políticos, desafortunadamente. Sí. Bueno, nosotros nos encargamos de recordarse. Hay que hacer como un segmento que diga algo así como recordando el pasado, no sé. Algo que recordarle a la gente. Yo de vez en cuando escribía uno en la prensa que se llamaba ¿Qué pasó con? Oye, vamos a retomarlo. ¿Qué pasó con? Para que no se olvide. Para que no se olvide. De alguna forma lo llamamos. Y le ponemos música y todo. Para que no se olvide. Sí, te lo juro que lo dije Guido, y que Guido podría cantar la cosa. Guido puede cantarlo y todo. Sería interesante. Ahí para ver. Mira, si le metemos la música a Guido se hace todavía más interesante. Oye, puede ser que me quede pegada como la de clásica, esa que sí, puede ser. Aquí yo berreo esa cuña en los comerciales aquí. Y hay otras más para que no se olvide. Hay muchas más para que no se olvide. Yo me acuerdo, tú sabes, yo tengo una cosa que en verdad da risa y todo, pero yo me acuerdo de las cuñas de los jingles de los políticos en campaña hace siglos. Sí. ¿Como cuál? Para ver, canta uno. ¿Te canta uno? Sí. Tiene una fijación. En verdad, no, es que tengo una memoria para eso. Entonces, mira, me acuerdo de Noel Riandes. Te lo juro. Esa ni me acuerdo de esa. Yo no me acordaba de Noel Riandes. Ni me había acordado que era candidato. Yo ni me ves como Iván Blaser. Tampoco. Pero Noel Riandes era que con Riandes, Panamá tendrá su alcalde. Llegó la hora de las soluciones grandes. ¿Cuál otra te acuerdas? La de Navarro. Que Panamá quererte, Panamá cuidarte, Juan Carlos Navarro va. Yo me acuerdo bastante. ¿Cuál otra te acuerdas? Yo me acuerdo que después, mira, la de... Espérate. Oye, un jueves diferente, Espérate, que había una... No todos los días podemos escuchar a Guido y a Flor cantando. O sea, obviamente. Vamos. ¿Cómo era? No me acuerdo. Se construyen rantan de hospital. Vamos bien.
La economía está más fuerte. No, ahí yo fallo. Ese es Martinelli. Celebrando empleo para nuestra gente. Apoyando al productor. O sea, Esa no me acuerdo. Ya veo que tienes una memoria Y privilegiada. Balbina sabe, trabaja, resuelve. ¿Te acuerdas? No, la verdad no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, Flor. Tienes una memoria increíble selectiva Sí, para esas cosas. Yo selectivísima, no me acordaba. Yo tampoco, ya ni me acordaba de esos candidatos, imagínate. Y Varela tenía un jingle que era más plagiado de un cantante ¿Habla Pueblo Habla? cubano. Que era. No. Ya. No, hombre, Bueno. no. Pero Oye, ahora me la acuerdo. Hablando de políticos, ayer... Cuando te acuerdas la cantas, por favor. Sí, sí. Hablando de políticos, ayer Me la... he hecho la mañana escuchando. Ayer la subcomisión de la Asamblea, volviendo a temas serios, la O subcomisión, sea, que no era ¿Qué serio lo pasó? de los Este tema era jingles. serio. la subcomisión de la Comisión de la Niñez, Familia y Adolescencia de la Asamblea se reunió con el procurador encargado, Javier Caraballo. Me imagino que sobre los temas de los hallazgos que se dieron en la comisión, en la subcomisión, y los temas del avance de las investigaciones, que siguen avanzando al ritmo de nuestra justicia, pero han tomado un curso interesante. Por ejemplo, el juzgado o el tribunal que tenía programada la audiencia para el año 2023, según anunció quizá en su última comparecencia pública antes de su renuncia el exprocurador Ulloa, lo adelantó para el 2021, de uno de esos casos. Y también la diputada Zulay Rodríguez reveló que la presión que se ejerció para la renuncia del procurador fue ejercida por el viceministro de la presidencia, o habría sido ejercida por el viceministro de la presidencia, Cayito García. Carlos García Molino, cuando se pretendió conducir a su hija, Carla García, y a la exdirectora de la CENIAF, Rosa Eso sí Rodríguez. está complicado. Sara Rodríguez. Eso Sara sí está Rodríguez. complicado. Entonces esa es una revelación Siguen saliendo las Sí. teorías de la conspiración, pero ¿sabes por qué? interesante, esa revelación, y preocupante a la vez. Sí, pero nunca sabemos si es verdad o no, porque ni Ulloa ni Mayra. Ni el Mayra viceministro Silvera, de la presidencia explica nada aquí tampoco. nadie explica nada, porque ¿para qué? Bueno, pero ya no salió en un rumor de Twitter, ya no salió en un rumor de redes sociales. Sí, es una glosa, diputada. sino una diputada que hace parte de esa subcomisión que ha dicho eso. Entonces ya la cosa toma un cariz distinto. Digo, él debería, en todo caso, el viceministro de la presidencia, salir y aclarar la situación por dos razones. Una, por el cargo que ostenta, y dos, porque la mencionada en cuestión es su hija, Claro. que hoy en día es gobernadora y que anteriormente era la subdirectora de la CENIAF. Así es. Debería, pero como en este país no pasa nada. Tendremos el segmento para que no se olvide. Ese es otro segmento que tenemos. No, porque es un segmento para que no se olvide y otro, no pasa nada. Y que ponemos a Guido, tú también puedes cantar. ¿Ah? Cuando No quiera. pasa nada, no pasa nada. Porque Bailar, no pasa a bailar nada. no me le mido, pero cantar tú dale. Porque no pasa nada. De verdad, o sea, no es igual un anónimo en una red a que una diputada en la Asamblea diga lo que digo. Bueno, y otro tema internacional interesante, me parece, la Cámara de Diputados de México, la Cámara Baja, falta que lo apruebe ahora el Senado, aprobó la legalización de la marihuana para uso recreativo en México. Con el propósito... Aquí no vamos ni con la medicinal. con Está el atascada propósito... en primer debate. Sí. Eso En no- segundo. En segundo. No, va para segundo. No. Todavía no ha pasado segundo. No, está atascada en la Está discusión atascada del en el debate. segundo. Va para, no se ha aprobado en segundo siquiera. El propósito... Tiene 1 año y 5 días. El propósito de la Atrasado. legislación que acaban de aprobar ayer en México es que se legalice el consumo recreativo con ciertas restricciones, como por ejemplo que no se puede consumir delante de menores de edad y cosas así, pero con el propósito fundamental de desmantelar, de darle un golpe a los carteles mexicanos que se dedican al cultivo y tráfico ilícito de marihuana. Y eso es importante, porque eso da un giro, por lo menos en México, en la lucha contra esos carteles de la droga. De esa droga, que es una droga distinta, es una droga de fruto de un árbol, y no es una droga sintética fabricada con sustancias químicas. Entonces,
es un paso adelante en ese sentido, que es yo recuerdo desde que yo estaba en la universidad en 1980, había el debate de los grandes economistas del momento sobre la conveniencia de explorar la legalización de la marihuana como un golpe a los carteles de la droga de ese momento, que era cuando la marihuana era el foco del manejo de los carteles de droga y además de los ataques a mí lo que me preocupa de los es países que consumidores, de los gobiernos de los países consumidores. en el caso de México a mí me preocupa nada más el término del golpe certero de los carteles, porque México puede ser que termine reconvirtiendo a muchos de los carteles y los lleva del plano ilegal a lo legal, sobre pretexto de comercializar de forma legal la marihuana. Por eso es que en la declaración, cuando se habla acerca de ese tema particular, sí me preocupó cuando ellos hablaron acerca de eso. No es un proceso de reconversión, es que hay muchas personas que están necesitando la sustancia por dolencias y por problemas medicinales puntualmente, ¿no? Entonces, y es el caso puntual en Panamá, es lo que está pasando. O sea, gente que de por sí ya necesita el producto, que lo tiene que comprar en el extranjero y que es parte de una realidad que afecta a muchas personas y que se les recomienda de manera medicinal. Más allá del concepto ya de legalizar la droga como tal, ¿no? Como buscando desarticular el tráfico ilegal e ilícito de la sustancia. Sí, ese es el debate. Exactamente, como una manera de combatirlo. Recordemos que hay drogas que hoy son legales, que antes fueron ilegales, sí, y claro, generaron un mercado negro importante. El alcohol, entre esos. El alcohol como el tal. Alcohol, hubo una época en que estaba prohibido el consumo de alcohol y entonces se generó todo un mercado negro que generó el surgimiento de mafias, como la mafia de Chicago, encabezada por Alfonso Capone y otros. Y cuando se legalizó, entonces esos carteles desaparecieron y entonces surgieron las empresas de producción de licores y de distribución de licores, que es lo que tenemos hasta hoy. Entonces yo me imagino que apuntan hacia algo parecido con el tema de la marihuana. En el tema de la marihuana hay mucho de tabú, ¿no? y de prejuicio. Regresando acá a Panamá, este tema del diálogo del seguro sigue empantanado ahora por el tema de la metodología del diálogo. Y yo pareciese que no hay voluntad entre las partes. Ya todo el mundo está diciendo que lo que parece que no hay voluntad. Y pareciera que no hay sentido de la urgencia. ¿Sí? No se han dado cuenta que esto es un tema urgente, grave, y que puede causar una explosión social de consecuencias impredecibles. Entonces, el sentido de la urgencia, porque trancarse en la metodología para un tema tan importante, tan vital, me parece inaudito. Mire, independientemente de que las comparaciones son perversas, lo que ha hecho, lo que se está haciendo con el diálogo del Bicentenario, de ir por etapas y cumpliendo tiempos, me suena más lógico que por la manera en que ahora se ha ido desarrollando el diálogo del seguro, que parece todo un desorden. Cuando hay muchos sectores y cuando hay mucha información y cuando hay cualquier cantidad de procesos adelantados en materia del seguro social, no se han puesto en orden para poner las ideas sobre la mesa y por lo menos comenzar a discutir con un trabajo que ya se haya hecho. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar que están tratando de seguir robando tiempo a un tiempo que ya no tiene el seguro social. Están tratando de ver hasta dónde estiran la cuerda, a ver cómo alguien patea la pelota o cómo de repente se suspende el diálogo. Entonces, esto sí hay que manejarlo con mucha responsabilidad, quizás superior a los temas del diálogo del Bicentenario, que son muchos y que quizás a lo mejor no necesariamente lleguen a un tema concreto, pero en el caso del diálogo del seguro sí se necesita un tema concreto, por lo menos en el área de pensiones, puntualmente. Mira, si en la metodología están enredados, yo no quiero saber después. Imagínate, si en eso no se ponen de acuerdo, qué complicación. O sea, algo que debiese, y también quizás tiene mucho que ver el rol de la figura que han puesto como mediador para este diálogo, sí, la cual pues llegó también con un gris oscuro, más oscuro que gris, lamentablemente, a la posición, teniendo que explicar exactamente. Una persona conocidísima por ese rol que jugó en la década de los 80, cerrando medios de comunicación como el diario La Prensa, y que no necesariamente, por más títulos que ostente el señor a esta altura y por más que haya pasado por una serie de especializaciones, según explicó, no necesariamente es la persona quizás calificada para mediar en un diálogo con tanta
implicación en nuestra economía. O sea, estamos hablando de una institución que maneja el presupuesto del Estado más grande del país y que la situación de sus finanzas es cuestionada y que el futuro de las pensiones que administra esa institución también es cuestionado, Guido. Sí, Flor. además, Atenógenes no es la primera vez que se sienta en una mesa a tratar el tema del seguro. No es, o sea, ya debería haber una metodología probada, ¿no? Y pudiera usarse o ensayarse con esa metodología del año 2005, que recordemos que también fue crítica porque hubo una ley que tuvo que ser, digámoslo así, desenrollada, desaprobada por la Asamblea, y después se convirtió en la ley actual. Pero tuvo resultados. Tuvo resultados. Es decir, pero fue fruto de un diálogo, de una mesa de negociación en donde participaron personas como el ingeniero Rodríguez, Salvador Rodríguez, que fue el coordinador de ese diálogo inicialmente. Entonces, ¿por qué inventar la rueda o por qué trancarse tratando de inventar la rueda en una cuestión metodológica? Pero hay diferencias. Y aclárame si me equivoco, pero el Ejecutivo, liderado por el presidente en ese momento, Martín Torrijos, llevó adelante, o sea, el Ejecutivo impulsó de frente el diálogo en ese momento. Sí, sí. Más allá de los errores o aciertos. Sí, claro, eso fue una... Eso es diferente. Acá se está pidiéndole al seguro que administre y que lleve adelante el diálogo del seguro de un problema que ellos mismos tienen, o sea, y termina entonces la administración del seguro peleando con una pandemia y peleando con un diálogo, entonces no encuentra como una prioridad. Pues, y tampoco se la presentan de esa forma, pues, al seguro. Sí, la única solución parece ser, si eso no se destranca en esa etapa muy preliminar de discutir la metodología, que se va a requerir del liderazgo del Ejecutivo. Una vez más, se siente la ausencia del liderazgo del Ejecutivo, va a tener que hacer presencia el Ejecutivo. A mí me sorprende porque aquí los que van a estar fregados son los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes enfocados en este tema? Y ya no se puede decir que es que el tema no se entiende, que es muy técnico, porque ha salido gente a explicarlo for dummies. Entonces yo no entiendo dónde están los jóvenes en este país. ¿Tú sabes? No, y se están reuniendo, ojo. Sí, bueno, se están reuniendo. El tema... Se están reuniendo, sí, eso también es real. El tema, Flor, o sea... Este es un tema... Este es el tema sí, que debería tener a los jóvenes de verdad colgados del techo. Claro, y debe haber varios jóvenes que están colgados del techo. Lo que pasa es que son la inmensa minoría, porque claro, los jóvenes no visualizan a 35 años. Exacto. Los que ellos visualizan a 5 o 10 años. O sea, mira los tiempos. Ellos arrancaron el 8 de febrero y supuestamente... Desde el momento que arrancaban tenían 6 meses para consensuar y llegar a acuerdos, pero es que no han consensuado ni siquiera la metodología. No estamos hablando de estamos hablando de la forma, no del fondo todavía. Se los va a comer el tigre. Y yo no sé si como ustedes han dicho, y es verdad que eso está requete estudiado, y hay documentos, y hay análisis, y hay todo para hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico de la enfermedad está. Lo que hay es que aplicar la solución, las medidas de emergencia para salvar al paciente. Entonces, se están discutiendo cómo ponemos la camilla del paciente, cuántas ruedas le ponemos a la camilla, es decir, la metodología, cuando lo urgente es que el paciente se está muriendo y hay que atenderlo cuanto antes. Entonces, se está perdiendo momentos importantes, el tiempo sigue pasando. La crisis producida por la pandemia, además, ha agravado la situación del paciente, para seguir con el símil, y entonces parece que no se han dado cuenta quienes están ahí de que cada día que pasa, el paciente se agrava. Entonces, ojalá el Ejecutivo ejerza el liderazgo que tiene que ejercer en este tema, porque como bien lo anotaste, Atenógenes, en el 2005, el Ejecutivo no solo impulsó, sino que puso a uno de los vicepresidentes a encabezar el impulso, cuando había 2 vicepresidentes en esa época. Entonces, que fue Rubén Arosemena, si la memoria no me falla, el que impulsó. Sí, así es. Y estuvo presente ahí en representación del Ejecutivo, impulsando esa aprobación de las reformas que se necesitaban. Que de eso es lo que se trata ese diálogo del seguro. Aplicar, ver qué reformas requiere la ley para flexibilizar ciertos aspectos que son muy rígidos, como por ejemplo el de las inversiones que puede hacer la Caja del Seguro Social, y para ver cómo se hace para rescatar el esquema de
el programa de invalidez, vejez y muerte, que como nos han explicado los expertos, en todas partes del mundo ha tenido que reevaluarse simplemente por cuestiones naturales del paso del tiempo y la demografía. Es decir, eso estaba diseñado para un momento específico de la historia, el momento llegó y entonces ahora hay que rediseñarlo para el momento actual que estamos viviendo. Increíble esta situación y son números, son cifras y son miles de millones de dólares. Aquí estamos hablando de que si no, por lo menos los déficits de caja de 2018 y 2020 suman ya 1.100 millones. Ahí hay una plata importante que tiene que solicitar el seguro. Y después de esto, son 1.000 millones por año que tiene que aportar el Estado. Sí. Si esto no se resuelve. Entonces, si eso no te da sentido de urgencia, yo no sé qué significa para los que están en este diálogo sentido de urgencia. Tenemos una pausa y regresamos aquí en Cuarto Poder. Más, hace 2 días ya anunciaron que iban a derogar el famoso decreto de la mediocridad estandarizada. Oye, van 2 días, 3 desde el tuit del presidente y todavía nada. ¿Quién manda en este país? Hasta mañana. Pues en teoría mañana se reúnen. Sí, exactamente. Pero ya se reunieron el martes también, eso es cuento. Sí, pero mañana es que toman la decisión. Al olvido. No, mañana es que toman la decisión. No, eso no se va a olvidar. Si el presidente ya dijo que eso no se va a olvidar. Pero ellos son autónomos. Ellos tienen que cumplir con su autonomía. Cuando el presidente grita en un tuit, en teoría hay que hacerle caso, ¿no? Sí, autonomía pero no existe en este país. Oye, pero es que el presidente gritó, el ministro contestó 24 horas después y todavía decía que estaban reevaluando. A los minutos se dio cuenta que tenía que derogarlo y después el presidente se lo reiteró en la tarde, cuando fue a vacunarse. Y dijo, es que hay que derogarlo. Y eso pasó hace ya 48 horas y nada todavía. A propósito de ese tema, por distintas declaraciones que ha dado el doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, yo he colegido que, Flor, el gol que querían meter no se produjo, porque el examen del 5 de marzo se hizo con los estándares anteriores, porque eso no se implementa tan rápido tampoco. Así como se demora para derogarlo, igual no se implementa tan rápido. Entonces, hay que creerle si él dice que ese examen, porque además ese examen viene sellado de Estados Unidos, con unos parámetros que ya vienen preestablecidos. Entonces, no se hizo, los que trataron de golear, si sacaron menos del porcentaje de 41.5, creo que es, no van a pasar tampoco. Eso fue lo que le escuché al doctor Enrique Mendoza decir. Yo también lo escuché en varios medios de comunicación. Vamos a ver qué pasa mañana, en teoría, en la reunión. Tenemos a la invitada. No, todavía no hemos establecido el contacto en unos minutos. Vamos a hablar acerca también de la educación semipresencial. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón no se está por lo menos analizando el tema? Hay un choque allí, creo, entre ministerios. Hay diferentes opiniones sobre el tema, pero esto es a nivel del Ejecutivo, ojo, porque a nivel internacional, y por eso es que me gustó cuando el otro día estaba hablando el doctor Eduardo Ortega en la conferencia de prensa, y dando la base científica por el cual aquellas personas a las que ya le dio la enfermedad solamente le van a poner una vacuna. Eso es perfecto. Hay una base científica detrás. ¿Pero por qué están siendo vacunados en esta fase si ellos no estaban en esta fase, los que ya les dio? No. Solamente era una referencia. No, es que no es una referencia. Los que están dentro de la fase, están dentro de la fase, mayores de 60 años o personas encamadas, que ya les dio COVID y están en el registro de que les dio COVID, porque hay mucha gente que le dio y no están en el registro. Los asintomáticos, por ejemplo, jamás se enteraron que les dio. Esos que están en el registro, nada más van a recibir una dosis. No, yo estoy clara de eso. Lo que estoy diciendo es, los que ya les dio no estaban en esta fase. ¿Por qué están siendo vacunados en esta fase? No, ¿cuáles los que no? Es que los que no les dio... No, a los que diferentes ya grupos. les dio. Es que a los que ya les dio puede ser, claro, Flor, los que están en esta fase. Pueden ser mayores de 60. Puede haber un grupo de mayores de 60 que ya les dio. Puede ser personal de la salud. Personal de primera línea que ya les dio. El calendario es que a los que les había dado ya COVID no estaban en esta fase, sino estaban en las últimas fases. No hay ningún grupo que sea los que ya les dio. Está dentro de los 350.000 panameños que le ha dado COVID. Exacto. El tema es que en las diferentes clasificaciones de edad
o tema de es que trabajo. el Estado ha hecho una muy buena explicación científica del por qué a estas personas que ya les dio COVID deben recibir una sola dosis de la vacuna. Ese es el punto. Y no es invento del No. Estado panameño ni del Ministerio de Salud. Hay base científica. Así es, de la observación internacional que se ha hecho del comportamiento en la generación de anticuerpos. Asimismo, hay base con la científica. vacuna, con la primera dosis de vacuna. Asimismo, hay base científica con el tema de las escuelas. Hay base científica, hay estudios. Lo está diciendo la UNICEF, que Hay es parte de las 22 Naciones escuelas, Unidas. Hay 22 Sí. escuelas de Latinoamérica dando clases ya, y Panamá es el país en el que más tiempo han estado cerradas las escuelas. La data dice que menos del 10% de los infectados son niños y que la gran mayoría se ha contagiado en sus casas con sus padres, no con el contacto entre sus pares. Esa es lo que evidencia la data en los 22 países que ha abierto la escuela en la región. La pregunta es, ¿por qué en Panamá no estamos abriendo las escuelas? No solamente no estamos abriendo las escuelas, sino que no hay un plan siquiera de reapertura. ¿Sabes por qué? Yo sospecho. Porque los gremios educativos han manifestado que ellos no van a regresar a dar clases presenciales si no están vacunados. Hay un tema político ahí, pues. Si no están vacunados. Ellos están ejerciendo esa presión. Como ya se les acabó la presión de la parte del dinero, de los salarios, porque ya ahora, con todas las reformas que se han hecho, ser educador está muy bien apreciado en comparación con otros salarios en Panamá, a diferencia de lo que sucedía antes. Entonces ahora el argumento para ejercer presión al gobierno y a las autoridades del MEDUCA es que no están dispuestos a regresar si no los han vacunado. Pero si tú fueras docente, tú regresarías si no te han vacunado. Oye, en Chichica, ese profesor o profesora de la escuela de Chichica regresó a clases presenciales, no semipresenciales. Mi pregunta es... Hay que tener vocación. Es que la educación no es un tema solamente de un trabajo cualquiera. Yo estoy de acuerdo en la vocación, pero tiene un sentido esa queja y esa preocupación. Tiene sentido. Hay gente de eso, hay docentes de esos que llegan a su casa y hay una persona de 90 años. Y a mí me parece que si quieren volver a clase, vacunen a los profesores. Bueno, entonces para eso hay que tener lo que plantea Atenógenes, un plan, porque resulta ser que dentro de los que ya han sido vacunados por la edad de 60 años, hay muchos que son docentes. Son entonces 62,000. Bueno. 62,000 docentes entre escuelas particulares y escuelas oficiales aproximadamente, lo que nos dijo hoy la ministra de Educación. Y hay una coordinación ahora mismo con el ministerio para encontrar, que debe ser en la fase 2, el punto para poder vacunar a los docentes. Ellos están contemplados en la fase 2 del plan de vacunación. Y una vez eso esté armado, y si son 62,000 docentes, tomando en cuenta la rapidez con la que vacunaron San Miguelito, una semana, quizás en una semana lo vacunas. Tienes que esperar también el suministro de las vacunas para poder conseguirlo. O sea, hay todo un plan. Y quizás, a lo mejor ese es el punto que están esperando para poder entonces iniciar el proceso semipresencial. Quizás el mayor temor que tienen los gremios docentes, y es entendible definitivamente. Más allá de la vocación, sí hay un punto allí que es entendible. Sin duda, porque sobre todo... Porque el comportamiento del virus, claro, también entre los jóvenes es uno, pero los adultos que dan clases están expuestos, ¿no? Sí. Hay que ver también cuántos de los profesores, y no recuerdo ahora el porcentaje, creo que era arriba de un 15-20% de esos educadores que estaban arriba de los 60 años, que son en edad de riesgo. Entonces, hay que entender también cuántos de estos profesores ya se habrán vacunado en estas jornadas del 8-6, el 8-8 y la que viene del 8-10, ¿no? Todos esos elementos son importantes, ¿no? Sí, yo quisiera entender cuál es la data que lo sustenta, porque si hay data que sustenta que debemos abrir, los números han bajado, el RT está abajo de 1, ¿por qué no abrir? Lo importante sería preguntarle al MINSA esto de la data, pero también a Meduca. Y al Meduca la pregunta que yo le haría por lo menos es si ya tienen todas las escuelas agua y ventilación para poder abrir las escuelas. No, y también en qué condición están las escuelas. Ojo, porque acuérdense que pasamos por un año de pandemia. Y no solamente, quizás las escuelas particulares pues son más conscientes del mantenimiento que deben estar sus colegios, pero en el caso de las escuelas oficiales sabemos cómo son los temas de mantenimiento, y más si venimos de un año de pandemia. O sea, todo eso se suma a la hora de poder entender la situación actual de la educación oficial. Y hay que ver también las decisiones que se tomen en ese sentido para no establecer quizás diferencias, y eso puede ser también otro punto de parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque
si reabres nada más de manera semipresencial las particulares y no reabres las oficiales, entonces también vas a generar otro tipo de problemas. Todo eso me parece que es parte de las decisiones que se están tomando. Ahora, hay que tener en cuenta que hay escuelas oficiales que están siendo centros de vacunación. Y eso va a ser así a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, pero hay otras que sí pueden ir abriendo. Es decir, entendiendo a Tenógenes y Flor que estamos en una situación, que seguimos estando en una situación de emergencia, en una situación de emergencia imprevista, pero para la cual se pueden diseñar planes y estrategias para atender esas emergencias en todos los campos, en la economía, en la educación, en salud, etcétera. Ahí les mandé un interesante artículo que salió en el Universal de México, en donde la UNICEF dice no puede ser que se abran centros comerciales y no las escuelas. Y ese es el tema de fondo. No, y los casinos, etcétera, ¿no? Así todo, es. aquí está todo abierto. Y eso tiene menos mucho lo que sentido. más debería estar abierto. Esa comparación tiene mucho sentido. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un centro comercial y una escuela? En cuanto a Es más, yo creo afluencia que, de gente. Y demás. yo creo que en la escuela es más fácil controlar las medidas de bioseguridad. Desde mi punto de vista, ignorante que soy de la materia, pero como observador nada más del tema, me parece que es más fácil controlarlo en un área confinada. O por lo menos semipresencial. Claro. Semipresencial, es decir, que vayan un día, van un grupo de muchachos y el otro grupo está recibiendo la clase de manera virtual, la misma clase que están recibiendo los muchachos, y al día siguiente van o 3 días a la semana, o 2 días a la semana, 1 o 2 días a la semana. Es decir, hay maneras de hacer eso, porque yo puedo entender también que el espacio es reducido, que va a haber escuelas ahora del sector oficial que van a tener mucha más matrícula, porque hay gente que ha perdido su trabajo, padres de familia que han perdido su trabajo, o tienen el contrato suspendido, o les han reducido el ingreso familiar, y tienen que entonces ahora matricular a los niños en escuelas públicas. Claro. Y entonces tiene que haber pero eso es un plan, eso es algo que no debería haber sorprendido a nadie, y para lo cual ha debido estar preparado el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo que permitió fueron tutorías para niños que están realmente en situaciones de emergencia, de aprendizaje, etcétera. Lo que está pasando es que hay escuelas que están haciendo estas tutorías, entre comillas, para todos los estudiantes. Entonces ya no son tutorías, son clases. Sí, Pero hay una línea delgada. Las tutorías, no es la línea es gruesísima. La línea es gruesísima. Lo que pasa es que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Es que si tú revisas el decreto Eso es lo que dice en el ejecutivo, decreto. eso es lo que te dice el decreto específicamente. Bueno, lamentablemente habíamos establecido el contacto con Carmen Aparicio, hay un problema ahí en la comunicación, que es la directora nacional de educación, que está viendo este tema puntualmente, y estamos esperando la conexión para que nos aclare, porque el decreto tal como está redactado le da la oportunidad a la escuela de organizar estrategias de tutorías, de visitas domiciliarias, de trabajos con padres de familia y acudientes, de entrega de material y acompañamiento pues en las tecnologías como televisión, radio, otras tecnologías similares, y cualquier recurso disponible bajo la supervisión del director del centro educativo. Y yo creo que eso es lo que quizás le ha abierto la posibilidad a algunos colegios de coordinar directamente con el Meduca estas tareas, y pueden ser tutorías, pero puede ser entonces una clase semipresencial disimulada. O sea, eso es lo que está causando la confusión específicamente, ¿no? Sí, la data, realmente lo que importa aquí es la data, pero tenemos un año y ya un poquito más de un año, en realidad, que se toman decisiones sin data. Aquí se han pedido el sustento de las decisiones desde la primera decisión, desde que declararon la cuarentena, se han pedido cuál es el sustento de esa decisión. No ha habido respuesta para ninguno de los temas en más de un año. Sí, no se explica más bien, porque yo no sé si se toma sin data o con ella, pero no se explica con qué data se toma. Y esa es la falta de transparencia que es en una sociedad democrática y en un Estado democrático inaceptable. O sea, cuando son decisiones como las que estamos tocando, decisiones de mantener cerrados los colegios, mantener a los niños, a los estudiantes en casa,
recibiendo una educación virtual que no todos han podido recibir por diversos motivos, que no es lo mismo la educación presencial con un profesor o profesora enfrente del salón de clases que a través de una pantalla de computadora por la vía de la plataforma que sea. No es lo mismo, no hay la misma relación ni la misma transmisión del conocimiento, no hay la misma posibilidad de hacer las prácticas de ese conocimiento, de ponerlo en práctica a través de ejercicios, exámenes, etcétera. No hay el mismo control sobre cómo se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo no hay la misma gestión de interrelación social entre los niños, que eso es fundamental en un niño que está en crecimiento en una sociedad de seres humanos. Y algo debe estar, hay un cortocircuito aquí con relación al tema de las clases semipresenciales, porque lo que ocurrió, lo que estaba circulando del International School of Panama, el ISP, sí estaban dando clases. Ayer llegaron del MINSA a hacer la inspección y el MINSA decidió suspender las actividades. Pero eso lo habían coordinado con el Meduca, ojo. Sí, pero el tema... Con el Meduca lo habían coordinado. Las tutorías, te permitían las tutorías para niños con ADD, con etcétera, dificultades de aprendizaje. Tutorías, no clases para todo el mundo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que abran todas las escuelas, pero también tienen que abrir con las mismas reglas para todos. No, y para todos por igual. O sea, claro. Si a una, y eso de parte del Meduca, sí, y lástima que no hemos podido establecer el contacto con Carmen Aparicio, porque era para entender por qué entonces se autorizó a unas y a otras no. Claro. El decreto ejecutivo lo dice. Bueno, pues entonces se le autoriza a todas las que pidieron permiso. Claro, llegó el MINSA y sí cerró las actividades. Eso sí está comprobado. O sea, hay un cortocircuito ahí, MINSA... A pesar Meduca, de que era un plan piloto aprobado por el Meduca. Por el Meduca, porque es que el MINSA es el que tiene la responsabilidad de supervisar eso. Y de verdad, si es que si se lo apruebas a uno, tienes que aprobárselo a todos. No puedes aprobárselo solamente a uno por la razón que sea. Tienes que aprobárselo a todos por igual. Entonces, el MINSA sí llegó a la escuela y sí suspendió las actividades que estaban realizando porque no estaban enmarcadas dentro de lo que sería una simple tutoría. Había muchos niños, había mucha gente, lo que no tenía la autorización del MINSA. Entonces, es MINSA y Meduca que juegan un rol importante aquí. Y entiendo que están teniendo un enorme cortocircuito estos dos ministerios con este tema. Es grande el cortocircuito. Muy grande el Muy cortocircuito, grande. como también lo ha habido entre el MINSA y otras entidades en este país, porque ahí están los superpoderes al Bueno, MINSA. Y está el llamado... O sea, ¿para qué tenemos una ministra de Educación como Está- la que tenemos si Paco Sucre va a decidir todo? Bueno, está el llamado urgente que ha hecho UNICEF, que por esas cosas del destino tiene su oficina regional aquí en Panamá, en la Ciudad del Saber, llamando a que se abran las escuelas de manera presencial. Solamente Panamá, Perú y Ecuador Así es. tienen el esquema de las escuelas cerradas. O sea, Entonces- en verdad lo que tienen que hacer es ver qué es lo que está pasando en otros países donde se ha abierto, se han abierto las escuelas. Son 22 países en la región. No puede ser que aquí no puedan levantar el teléfono y llamar a los ministros de esos países y preguntarle, ven acá, ¿cuántos contagios has tenido por las escuelas? Sí. Pero no puede ser, o sea, el atraso aquí va a demorar años. Tenemos 14.000 niños que desertan la escuela cada año. 14.000. El año pasado, 57.000 niños no dieron clases ni siquiera presencial. El 60% dieron clases, por lo menos el 60% dio clases Virtuales. por WhatsApp. No, por WhatsApp. Por WhatsApp. Solamente el 40% dio clases virtuales en una computadora. Más del 60% de los niños la dieron por WhatsApp. Sí. Entonces, digo, ¿en verdad de qué estamos hablando? O sea, por celular. Por Por celular. La cifra es 70-30. Es más grave todavía. Sí. O sea, solamente un 30% de los niños en casos de escuelas particulares tenían acceso a una computadora. El otro 70% lo estaba haciendo por celular. Eso son cifras reales del propio Ministerio de Educación. Correcto. El informe de UNICEF precisa que el promedio mundial de cierre de clases presenciales por la pandemia ha sido de 95 días, mientras que en América Latina ha sido de 158, cuando el calendario escolar es de Que 190. estamos incluidos ahí, el caso panameño puntualmente. Yo creo que Todavía nosotros siguen estamos, cerradas. nosotros estamos por encima de 158, ¿no? Porque somos el tercer país con más días de las escuelas cerradas. Entonces hay que tener sentido de urgencia también con esto, porque esto es
gravísimo. O sea, ya el año Gravísimo. 2020 se da como un año prácticamente perdido, porque no es lo mismo, como dijimos, la educación de manera virtual que la educación presencial. Pero Correcto. entonces que en el 2021, cuando ya las cifras han caído dramáticamente, porque hay que decirlo, las cifras de la pandemia del coronavirus en Panamá han caído dramáticamente. El virus sigue ahí, es cierto, cuando ya se ha iniciado el proceso de vacunación exitosamente. Hay que tener un plan para reabrir las escuelas lo antes posible, Sí. sin arriesgar, por supuesto, ni a los niños ni a los maestros. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando de este y otros temas. No se vayan, esto es Cuarto Poder. Regreso Oye, con más. Hoy es un día importante para el partido de Ricardo Martinelli Berrocal. Sí, hoy es el Congreso Constitutivo del partido de Ricardo Martinelli. Desde las 8 de la mañana dice que él estaba votando en la sede principal del Tribunal Electoral en Ancón. Y ahí se va a realizar el acto del Congreso en el Salón Centenario del Hotel del Panamá. Me imagino que con cantidad de gente con restricciones, me imagino, ¿no? Porque No no se sé. están permitiendo. Pero no iba a el ser, masivo. no iba a ser de manera virtual. No. Hay un acto de Congreso en el Salón Centenario del Hotel de Panamá a las 9:30 de la mañana. Hay una actividad. Yo me imagino que sí va a tener medidas de bioseguridad en su entorno, porque va a ser importante a partir de ahora. Aquí se escoge los directores del partido. O sea, la Junta Directiva del partido se escoge hoy y es un paso más en el camino del partido RM. RM no por Ricardo Martinelli, sino por las siglas de Realizando Metas. Por supuesto. Porque es que no podía, él iba a ponerle RM al partido inicialmente. Bueno, le puso. Ricardo Martinelli, pues. Al final es RM. Sí, al final es RM. Pero bueno, el Tribunal ¿No te Electoral acuerdas cuando él en aceptó eso. Twitter hace unos meses puso de qué? Escógeme el nombre de mi partido, por favor. Y todos eran Todos eran RM. Que este tipo, oye, creo que es uno tonto o qué. Afortunadamente no le puso HP de Harry Potter. ¿Usted se acuerda el cosa de Por que supuesto. HP no sé qué? No, que era Harry Potter. Sí, Él cree que la gente es tonta, definitivamente. definitivamente. No somos Harry Potter. Oye, y hablando de un poquito de otros temas, el gobierno le adeuda a los productores de arroz y de cerdo $50 millones en plena pandemia. Es decir, hay un programa del gobierno de apoyo a los productores del campo, porque esa digamos que fue la segunda estrella en la campaña del hoy presidente Cortizo, rescatar El agro. el abandonado agro, y sin embargo parece que la cosa ha quedado solamente en intenciones, o por lo menos con los productores de arroz y de cerdo, que se les adeuda $50 millones. ¿Y a los hoteles? Otros millones. Entre los cuales está no solamente el subsidio o el incentivo que para los arroceros de 7.50 por quintal, sino que hay deudas de productos ya entregados para el plan Panamá Solidario. Es decir, ya los productores entregaron cerdo y cabeza de cerdo también y arroz y todavía se les debe. Entonces, ahí tiene que haber algo de sentido de urgencia también, porque esos productores, que la estaban pasando mal, ahora su esperanza fue que el gobierno les comprara esa producción, pero si se la compran y no se la pagan, los productores siguen pasando páramo. Y ha provocado muchos atrasos también en los pagos que tienen que hacer los productores a los bancos que les financiaron, que son muchos de ellos propios bancos del Estado, ¿no? Por supuesto, pero la obligación permanece. Algunas de esas obligaciones son sin intereses cuando es préstamo de fomento de emergencia, como los del BDA, pero otras son con intereses bajos, pero con intereses. Exacto. Entonces se va acumulando la deuda. Entonces, ojalá pueda el gobierno resolver ese problema pronto, el ministro de Desarrollo Agropecuario y el IMA, que el IMA tiene un nuevo director. Este tema de la compensación, los arroceros dependen de eso. Porque, Sí, y se creó está. casualmente por la importación de arroz, ¿no? Ahí es donde para está, crear ese balance. Ahí es donde está el margen de utilidad. En parte de los 7.50 eso es donde está el margen de utilidad del arrocero. Si no es con esos 7.50, los arroceros pierden plata. Entonces se pierde el interés en cultivar hectáreas de arroz. Así que ojo con eso a los señores del MIDA y del IMA. Que deben estar al tanto de ese dinero que se le debe a los productores. Yo no sé, con una deuda tan monstruosa, ¿cómo no tienen para lo más básico? Yo realmente esas cosas yo no las puedo entender. Aquí ha habido plata para remodelar, para comprar boquita, para comprar soda, para alquilar carros, para cuánta cosa se les ha ocurrido. Pero no ha habido para pagarle a los hoteles, hospitales, no ha habido para pagar a los productores. ¿En qué se está yendo la plata? Todavía no tenemos un plan de reactivación económica.
Que por cierto, hasta donde tengo información, los diferentes sectores económicos se están organizando para llevar al Ejecutivo un plan. De esa manera, a ver si el Ejecutivo lo acepta, porque es que no existe un plan. A pesar de que el ministro de Economía se disgustó en la Asamblea cuando se le preguntó acerca del plan, pero es que el plan no se conoce, el plan no se ve. Y el plan, si no se ve, si no está tácito, no existe. Y eso es lo que no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los propios gremios empresariales y económicos de este país, que se están organizando a ver de qué forma se lleva y se presenta en blanco y negro el plan para entonces darle economía. Sí, es que el plan, volviendo a como comenzamos el programa con las cuñas, es como las páginas amarillas. Lo que no se ve no existe. No existe. Entonces, ahí la queja de la Cámara de Comercio, del CONEP y de los productores, que crece a medida que va aumentando la deuda y la deuda del Estado, y va aumentando la incertidumbre económica, a pesar de que ya está la economía prácticamente toda abierta. Que el plan no puede haber sido, es que bueno, ya abrimos y ya. O sea, eso no es un plan de reactivación económica. Eso es una reapertura. O de reconstrucción económica, porque hay sectores que quedaron muy golpeados por la pandemia y por las medidas tomadas de cierre durante la pandemia. Y esos son los que requieren de la mano de ayuda del Estado, no del gobierno, del Estado. El Estado somos todos, que es cuando se dan estas situaciones de emergencia, en donde tiene que haber presencia estatal para poner un equilibrio en los desequilibrios que se forman ante situaciones como esta. Bueno, así terminamos. Con Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Ya viene Conéctate con la Estrella, 9 en punto de la mañana. Hasta mañana.